Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado Alejandro Toledo Manrique contra la resolución número 15 de fecha 8 de agosto de 2024, emitida por el primer juzgado de investigación preparatoria nacional, en el extremo que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal de variación de la medida de comparecencia simple por una medida de prisión preventiva, dictando mandato de prisión preventiva contra el procesado Alejandro Toledo Manrique por el plazo de 30 meses, en el proceso que se le sigue al imputado en referencia por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. Respecto a los agravios, precisa primero que el ACUO no ha valorado ninguno de los 422 elementos de convicción ingresados en el presente incidente y tampoco ha valorado alguno de los 73 elementos que fueron oralizados en audiencia. Y segundo, no se ha cumplido con identificar cuáles serían aquellos nuevos elementos de convicción surgidos de la investigación preparatoria, que se consideran suficientes como para dictar una medida de prisión preventiva en contra de su patrocinado. Es en cuanto debo dar cuenta, señora directora de debates. Muchas gracias, señorita especialista. Vamos ahora a preguntar a la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique si se ratifica, doctor Roberto Su, si se ratifica su recurso o si por el contrario se desiste. Muy buenas tardes, señores magistrados. Esta defensa técnica se ratifica en el recurso de apelación. Muy bien, siendo así, a partir de ese momento se le concede un promedio de 7 minutos para que usted pueda sustentar su recurso. Adelante, doctor. Muy amables, señores magistrados. Primero, hacer de conocer que mi patrocinado tiene un proceso penal en etapa intermedia por los delitos de colusión y lavado de activos que se encuentran en el expediente 141-2017 a cargo del primer despacho de investigación preparatoria. En este expediente se solicita un pedido de variación de comparecencia por prisión preventiva y se realizan audiencias de variación a partir del 15 de julio del año 2024. El 15 de julio y el 17 de julio del año 2024 oraliza su pedido el Ministerio Público. Esta defensa técnica tiene su turno el 1 de agosto del año 2024, donde nosotros cumplimos con oralizar los elementos de convicción de descargo que a nuestro criterio sirven para neutralizar los elementos de convicción de cargo respecto al delito de colusión y el delito de lavado de activos. Culminada la audiencia, se realiza otra audiencia el día 2 para ver el tema del peligro procesal y el juez cita para audiencia de lectura de resolución para el 8 de agosto. El 8 de agosto concurrimos a la audiencia y el juez hace un relato, una lectura extensa de la resolución, que nosotros tomamos nota, copiamos, transcribimos, y contra esa decisión nosotros interponemos el recurso de apelación. El juez estimó, declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dispuso 30 meses de prisión preventiva. ¿Cuáles son los argumentos de esta defensa para impugnar, para recurrir esa decisión, esa resolución dictada en audiencia? Primero, consideramos que hay una grave afectación al debido proceso, al derecho de defensa de mi patrocinado. Cuando el juez, al construir la resolución que dicta la prisión preventiva, no recoge ningún elemento de convicción de los 73 que fueron oralizados por esta defensa, ni de los 422 que en su conjunto se presentaron en varios escritos antes de la audiencia. El juez no nos dice por qué no son de recibo, por qué no son pertinentes, por qué no son útiles. El juez simplemente los omitió, no los mencionó, como que no existiesen, como que la defensa no hubiese presentado. Entonces nosotros consideramos que eso genera una grave afectación porque hay un defecto en la motivación. El juez ha recogido y ha construido su decisión en base a 17 elementos de convicción aportados por el Ministerio Público. Entonces, la defensa considera que existe pues una gravísima afectación al derecho de defensa, al derecho a probar que tiene mi patrocinado en este incidente. Y nosotros hemos citado, señores magistrados, porque esto es un tema bastante sencillo desde la perspectiva de defensa, hemos citado dos hechos que debemos tener en cuenta. Primero, tenemos la sentencia del caso Ollantumal en el Tribunal Constitucional, expediente 4780-2017, acumulaba el expediente 502-2018, que en los fundamentos 59 y 60 el Tribunal Constitucional dice que el juez y la sala a su turno debe de ponderar, debe de valorar
los elementos de cargo y de descargo, cosa que no ha ocurrido en este caso concreto. Y también hemos citado, señores magistrados, un caso concreto de mi patrocinado. Mi patrocinado tiene un proceso en el caso Ecoteva y en ese incidente se solicitó la variación de la prisión preventiva por la comparecencia y se originó un recurso en nulidad 803-2022 Lima. ¿Qué había ocurrido con la novena sala penal liquidadora? La novena declara infundado el pedido de la defensa, pero no establece por qué los elementos de convicción aportados por la defensa eran desestimados. No los mencionó. Y la Corte Suprema en este recurso de nulidad declaró nula la resolución y ordenó que se haga una nueva audiencia a efectos de que se pueda corregir este vicio insubsanable como era no haber respondido los elementos de convicción y los argumentos de defensa planteados por la defensa técnica del señor Alejandro Toledo. Por estas consideraciones, señores magistrados, esta defensa estima que lo que corresponde es declarar la nulidad de esta resolución recurrida y que se ordene que otro juzgado realice la diligencia y que resuelva con arreglo a derecho, respetando los parámetros establecidos por la Constitución y sobre todo por el Tribunal Constitucional. El otro extremo que también fue argumentado por esta defensa está vinculado a que tratándose de una variación de comparecencia a prisión preventiva, debería del juez en la resolución establecer cuáles eran esos nuevos elementos de convicción que habían surgido en la investigación que motivaba a hacer una variación. Y el juez tampoco hizo ninguna referencia, simplemente el juez dictó una resolución declarando fundado y ordenando una prisión preventiva sin hacer esa distinción y consideramos que eso también es un vicio insubsanable que lo estamos, señores magistrados, centrando estrictamente en un tema de nulidad. Por estas razones, esta defensa solicita a la digna sala superior que declare fundado nuestro pedido y que ordene que se realice una nueva audiencia. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. También gracias por ceñirse al tiempo concedido. Ministerio Público, también 7 minutos. Bien, sí, señores magistrados, buenas tardes a todos. Luego de haber escuchado a la defensa, debemos, quien invoca, señores magistrados, como fundamentos de su recurso de apelación, que es, a su criterio, la autoridad judicial no habría valorado, según él, más de 422 elementos de convicción, así como no habría identificado cuáles serían aquellos nuevos elementos de convicción para efectos de la aplicación o declarar la procedencia de la variación de la medida. Sin embargo, señores magistrados, debemos señalar que este Ministerio Público solicita que el dicho recurso sea declarado infundado y en consecuencia, señores magistrados, se confirme la resolución venida en grado. ¿Y esto por qué lo manifestamos? En primer lugar, hemos escuchado a la defensa sostener, en este caso en concreto, cuestionar que el juez no ha valorado, ha referido los 422 elementos de convicción que presentó en abono de su tesis. Lo que a su criterio nos ha dicho constituye una grave afectación al derecho de defensa de su patrocinado. Sin embargo, señores magistrados, debemos decir que del tenor de la resolución materia de grado, claramente ustedes podrán observar que la autoridad judicial evaluó y sometió a análisis los argumentos y los elementos de convicción que propusieron las partes procesales en esa incidencia. Es decir, tanto de parte de la representante del Ministerio Público como de la propia defensa presente aquí en audiencia. Y es más, señores magistrados, al momento de ofrecerse los elementos de convicción que a criterio de cada una de las partes era pertinente para resolver la incidencia, ellos clasificaron y en concreto designaron los elementos que según su criterio avalaba cada uno de sus tesis. Esto es de cargo y de descargo para la aplicación de la medida. Entonces, señores magistrados, la autoridad judicial en su momento contó con información que consideró de relevancia en su análisis. Y esto ustedes lo van a poder apreciar objetivamente a partir del séptimo considerando de la resolución, esto es del folio 10 al 25 de la resolución judicial.
En ella, señores magistrados, ustedes podrán apreciar cómo la autoridad judicial evaluó el primer presupuesto material que exige la norma procesal para determinar si existen o no elementos fundados y graves para la procedencia de la medida y obviamente estimar si éstas eran razonables para efecto de establecer la presunta comisión del ilícito y la vinculación del procesado Alejandro Toledo Manríquez. Pues bien, señores magistrados, en ese marco de análisis propuesto en este caso, tanto por la representante del Ministerio Público como de la Defensa Técnica, la autoridad judicial abordó la evaluación de la información proporcionada por los colaboradores eficaces Jorge Simoe Baratas y Joseph Maiman Rapaport. Resalta la autoridad judicial el nivel, o en todo caso, la calidad de información que brindan o que se brinda a través de estas declaraciones sobre la existencia de indicios de un pacto colusorio, esto en relación al delito de colusión agravada que se le imputa al procesado, como también dan cuenta, señores magistrados, de las diversas transferencias en el que se habría visto inmiscuido el procesado para el caso de lavado de activos. Y así lo resalta, señores magistrados, al desarrollar la autoridad judicial como el testigo, en este caso el colaborador Joseph Maiman, en su declaración del 22 de enero del 2020, brinda información de cómo era que mantenía una relación amical con el procesado, quien directamente le solicitó percibir las contribuciones que el señor Alejandro Toledo iba a recibir de contratistas brasileños y en concreto con la empresa Camargo y Correa. También resalta cómo es que el señor Jorge Simoe Barata le confirma, en todo caso le hace la consulta si tenía la disposición de recibir esas contribuciones ilícitas. Y esta versión también ha sido corroborada por el señor Jorge Simoe Barata, quien no solo confirma la resolución, la versión, vuelvo a repetir, del señor Maiman, sino también pues da cuenta de cómo interviene Avi Abrandanón como personal de confianza del señor Maiman, solicitando que interceda para que contratistas cumplan con las contribuciones pactadas que ilícitamente habría intervenido, en el que había intervenido el señor Toledo. También, señores magistrados, dentro del análisis existe la evaluación del informe pericial contable financiero 01-2021, ofrecido por el Ministerio Público y por el que se da cuenta y se confirma las diversas transferencias bancarias que se habían suscitado a través de las empresas offshore facilitadas por el señor Joseph Maiman para las transferencias de dinero que recibía de Camargo y Correa. Y estos, señores magistrados, durante la audiencia de primera instancia, más allá que la defensa cuestiona los montos, la autoridad judicial resalta en el momento del análisis del de este elemento de convicción, la corroboración de la existencia de estas transferencias conforme relataban los colaboradores eficaces. También en la resolución submateria, señores magistrados, se resaltan otros elementos de convicción, como es el movimiento migratorio del señor Alejandro Toledo Manrique, el señor Marco de Moura Wanderley, el señor Abraham Danón, el señor Simoe Barata, René Cornejo, que también es una información puesta a deliberación por parte de la defensa para el análisis. Y en ella, señores magistrados, la autoridad judicial explica por qué razón no era de recibo las afirmaciones que hacía la defensa sobre este elemento de convicción. Toda vez que, ¿qué es lo que alegaba la defensa? Indicaba que si bien es cierto, existen movimientos migratorios que dan cuenta que del 3 al 5 de noviembre del año 2024 habrían coincidido el señor Toledo y las otras personas que se han mencionado en Río de Janeiro, también es cierto que el 13 de agosto del 2005
el señor Marco de Mora Wanderley se encontraba en Palacio de Gobierno y la defensa cuestionaba que esta reunión era con otros funcionarios de Capeco, otros funcionarios del Estado y no como indicaba el Ministerio Público. Sin embargo, la autoridad judicial resalta, señores magistrados, que la información no podría, o en todo caso no restaba credibilidad, porque respecto a los otros funcionarios no recaía cuestionamientos sobre su participación por algún tipo de contribución en esos proyectos a ejecutarse. Doctora, ya se le ha acabado el tiempo. ¿Se puede ir concluyendo, por favor? Bien, señores magistrados, si bien es cierto, la defensa ha indicado sobre este primer punto que no se evaluó elementos de convicción ofrecidos, sin embargo, acabo de hacer notar que estos elementos fueron propuestos en su momento, tanto por el Ministerio Público como por la defensa. Entonces, no es cierto, no es real, señores magistrados, que no se haya evaluado. Así también, durante la audiencia de primera instancia, se demostró que los elementos de convicción ofrecidos por la defensa, muchos de ellos no guardaban relación con los hechos. Estaban referidos a elementos de convicción que correspondían a otros procesos que actualmente se lleva contra el procesado. Entonces, era un análisis infructuoso o en todo caso sería inútil el pretender que la autoridad judicial lleve a cabo un análisis sobre 422 elementos de convicción que, como he indicado, no todos guardaban relación con los hechos. Respecto, y muy pequeño, señorita magistrada, si me permite, respecto a la falta de indicación de nuevos elementos de convicción. Dentro de la carpeta fiscal se ha establecido, señores magistrados, que todos los elementos de convicción que se han recabado dentro de la investigación preparatoria y con el que se ha sostenido la variación de la medida son nuevos. Todos son nuevos elementos de convicción recabados dentro de la investigación preparatoria. Por tanto, luego de culminar esta etapa y al observar el Ministerio Público la existencia, en todo caso, la necesidad de asegurar la presencia del encausado en el proceso, al amparo del artículo 255 y en concordancia con el 268 y 270, 269 del Código Procesal Penal, procedió a la solicitud de la variación de la medida. Por tanto, señores magistrados, el hecho que se indique que no se precisó textualmente la existencia de estos nuevos elementos de convicción no serían suficientes, toda vez que la propia autoridad judicial en el desarrollo de su resolución destaca las fechas en que fueron recabadas cada uno de estos elementos de convicción, que es fácilmente corroborable dentro del requerimiento fiscal. Por tales fundamentos, señores magistrados, y en atención a que no existe vicio alguno, el Ministerio Público solicita que la resolución venida en grado sea confirmada. Gracias. La defensa del señor Alejandro Toledo Manrique desea hacer una réplica para darle 3 minutos. Sí, señora magistrada, muy breve. Nosotros no estamos discutiendo la valoración de los elementos de convicción que ha realizado el juez, sino estamos atacando directamente el hecho concreto que el juez no ha respondido respecto a los agravios y elementos de convicción de descargo presentados por la defensa. Nosotros sabemos que el juez no tiene que responder los 422 elementos de convicción ni los 73 oralizados. Por eso que nuestro escrito dice no ha respondido ninguno, uno al menos, o 2. Ninguno. Ningún elemento de convicción aportado por la defensa, ni por escrito ni oralizado, ha sido tomado en cuenta por el juez. Eso es lo que estamos cuestionando nosotros, primero. Segundo, no podemos pretender que a la decisión del señor magistrado se le supla pues la carpeta fiscal o las investigaciones, como pretende el Ministerio Público, que dice que dentro de la investigación preparatoria, nosotros hemos precisado en concreto cuáles son las infracciones que habría cometido el juez. Y la infracción concreta es que el juez tenía el deber, tenía la obligación como juez de establecer por qué las argumentaciones y los elementos de convicción importantes destacados por la defensa no eran de recibo. Nada más, decirnos, señores, esto no sirve para contrarrestar lo que tiene el Ministerio Público. Y sostenemos, señores jueces, y está en el escrito, los 17 elementos de convicción son del Ministerio Público, no son de esta defensa, como señala el Ministerio Público. En cuanto
En cuanto al fundamento séptimo, lo hemos precisado. El fundamento séptimo es un relato del señor juez de una posición que él ya tenía y que le ha ido destacando en base a los elementos de convicción aportados por el Ministerio Público. Entonces, esta defensa considera que el Ministerio Público no ha dado argumentos ni ha probado con su alocución que pueda haber algún error en la lectura. Finalmente, ustedes tienen el texto de la resolución recurrida y podrán apreciar que lo que dice esta defensa se ajusta a derecho. Gracias. Gracias también, doctor. Ministerio Público, si desea hacer una dúplica, también para darle 3 minutos. Sí, señorita magistradas. Solo para hacer notar lo siguiente y ver que lo que dice la defensa no es exacto. Por ejemplo, en su propio escrito de apelación, señores magistrados, usted podrá observar que hace un detalle, una lista de los elementos de convicción que ofreció. Y entre ellos se destaca, señores magistrados, la declaración del señor Joseph Maima. Y esa declaración fue objeto de análisis o en todo caso de debate en su momento en la audiencia. También ustedes podrán observar, señores magistrados, que aparece los movimientos migratorios, toda la información respecto a los movimientos migratorios, y fueron también ofrecidos por la defensa y también objeto de evaluación en el análisis de la autoridad judicial en la resolución. También se advierte, señores magistrados, por ejemplo, y para efectos de dar cuenta de cómo se ha presentado y cómo quedó en evidencia durante la audiencia la presentación de diversa información que no guardaba relación con los hechos. Y concretamente, por ejemplo, aquí aparece que ofreció la declaración de Sabik Saylan, Gideon Weinstein, y en la audiencia, señores magistrados, quedó demostrado que estos elementos de convicción no guardaban relación con los hechos objeto de análisis en esta incidencia. Como pueden ver, señores magistrados, la autoridad judicial partió su análisis de los propios elementos de convicción que determinaron las defensas y en este caso la defensa técnica aquí presente. El acuerdo plenario 01-2019, señores magistrados, claramente indica la forma de motivación de la que debe tener una resolución que dicta mandato de prisión preventiva. Y en ella, señores magistrados, destaca cómo debe de advertirse un razonamiento que ha de cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia por parte de la autoridad judicial. Ustedes a lo largo de la resolución podrán observar que la autoridad judicial fue exhaustiva en el análisis de los elementos de convicción que propusieron las partes procesales para resolver esta incidencia. Es más, destaca en este acuerdo plenario cómo debe ser el argumento judicial y describe que debe ser puntual, preciso y concreto, como también debe evitarse la abundancia expositiva que lleven a citas confusas, como también resalta la impertinencia de invocar pruebas en cantidad que no sean de calidad. Sin embargo, dentro de la resolución materia de grado, vemos el nivel de contundencia, en todo caso, que tuvieron estos elementos de convicción para formar convicción en su momento en la autoridad judicial y dar por procedente la medida en este caso, la variación de la medida de comparecencia por prisión preventiva, que obviamente, dado en atención a los elementos de convicción que presentaba la defensa, no fueron suficientes para enervar o restar credibilidad a lo expuesto en su momento por la representante del Ministerio Público a través de los elementos de convicción que se han analizado. Y finalmente, señores magistrados, destacar que la defensa hasta el momento no nos ha indicado cuál sería la trascendencia de declararse nula la resolución judicial, toda vez que, como advertimos, y vuelvo a repetir, el pronunciamiento judicial es producto de la evaluación de los hechos, de los elementos de convicción pertinentes para evaluarse esta incidencia. Sin embargo, la defensa, pues, pretende obviar dicha información y dicho razonamiento judicial.
Y también, señores magistrados, finalmente indicar que el análisis efectuado por la autoridad judicial, obviamente, fue en atención a la aplicación, o en todo caso a la observancia de las normas de la materia y sobre todo, mediando el principio de inmediación sobre cada uno de los elementos de convicción. Eso es todo, señores magistrados. Muchas gracias, señorita representante del Ministerio Público. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y solicitud de precisiones, si lo tienen a bien los señores miembros del tribunal. Bueno, en primer término, el Ministerio Público, solamente para precisar, ¿no? El señor tenía para este proceso solamente un mandato de comparecencia simple, ¿no? Eso se debió a que el Ministerio Público presentó un requerimiento, por ejemplo, de comparecencia con restricciones y lo denegaron, o fue simplemente porque no presentaron ningún requerimiento. ¿Cuál es el origen? La investigación se inicia se formaliza contra el imputado, señores magistrados, con la disposición 9 del 11 de julio del 2017. De acuerdo al tenor del mismo, señores magistrados, se observa que en su momento la autoridad fiscal se reservó el derecho a solicitar la medida coercitiva pertinente, toda vez que podemos observar, suponemos nosotros, ante la falta de elementos de convicción para efecto de sostener una prisión preventiva. Esto fue el 11 de julio del 2017. Luego existe otra disposición número 12, por lo que se amplían los cargos contra el antes mencionado para comprendérsele por delito de colusión. Y en ella también, señores magistrados, se observa dicho pronunciamiento del fiscal provincial que tuvo a su cargo la investigación. Entonces, todos los elementos de convicción, ¿no?, que han servido de base para sustentar la variación de la medida de comparecencia simple por prisión preventiva se dieron en el transcurso de esta investigación preparatoria. Y por eso, que es posterior, obviamente, a estas disposiciones y que, bueno, ha dado lugar a la medida que se ha impuesto ahora al procesado. Muchas gracias. La defensa, si desea acotar solamente sobre este punto, sino para pasar a otra pregunta. No, la información que ha suministrado la señorita fiscal es correcta, señora magistrada. Muchas gracias. Ahora sí a la defensa, ¿no? Considerando lo que nos ha señalado respecto a que la razón básica por la que están solicitando la nulidad es porque supuestamente el ACU no ha tomado en cuenta ningún elemento de convicción de lo que ustedes han vertido en su escrito, ¿no?, contestando este requerimiento, ¿no? Inclusive nos dijo que ni siquiera uno había sido tomado en cuenta. Lo que yo quería salir de una duda, cuando usted menciona, defensa, uno de los 53 elementos de convicción sobre pacto colusorio, hay uno que es el elemento de convicción número 317, declaración de Joseph Maiman Rapaport, de fecha 5 de septiembre del 2017. Y quería saber si este elemento tiene relación con el número 7 del que ha presentado el Ministerio Público, ¿no? ¿Ese es el mismo o es diferente? Sí, la declaración que utiliza el juez es una prueba anticipada del 22 de enero del año 2020. Y nosotros hemos ofrecido la declaración del señor Joseph Maiman de fecha 5 de septiembre del año 2017. Son dos documentos distintos. Ya. Y luego, para luego pasarle darle la palabra al Ministerio Público, respecto a unos movimientos migratorios que usted habría ofrecido respecto a su patrocinado, también respecto al señor Wanderley, y que habrían sido también ofrecidos por el Ministerio Público y habrían sido tomados en cuenta por el señor juez al momento de decidir. Eso es lo que podría absolver esta inquietud. Sí. Nosotros ofrecimos como elemento de comisión 291 los movimientos migratorios de Alejandro Toledo, Joseph Maiman, Savi Sailan, Gideon Weisten, Leo Malamud y de Jorge Enrique Simóes Baratas, porque
tratábamos de demostrar que ellos en forma conjunta estuvieron en Lima, Perú, para la fecha de un contrato de fecha 18 de enero del año 2005 y de una adenda del 14 de julio del año 2005. Se ofrece ese conjunto de movimientos migratorios, sin embargo, el juez no hizo mayor referencia, coincidió sí con que el movimiento migratorio del señor Toledo fue ofrecido por la Fiscalía, pero el juez lo utiliza desde la perspectiva de la teoría fiscal, pero no utilizó los otros elementos de comisión que, digamos, fue en paquete para probar hechos concretos. Y de las demás personas, no fue ofrecido por el Ministerio Público, solamente el señor Toledo. Sí, no fue ofrecida, solamente en el caso Toledo. Ya, muchas gracias. Perdón, Ministerio Público, sobre este punto. Señores magistrados, debemos indicar que la defensa ha indicado, bueno, respecto a la primera declaración del señor Joseph Maiman del año 2017, pero dentro de del propio recurso de apelación detalla también que ofreció la de fecha 22 de enero del 2020, que fue la misma que ofreció el Ministerio Público para el debate. Entonces estamos ante un mismo elemento de convicción que presentó también, en todo caso, fue también presentado por la propia defensa y objeto de análisis por la autoridad judicial. Respecto a los movimientos migratorios, señores magistrados, el Ministerio Público no es correcto, en todo caso exacto, lo que dice la defensa, que solamente se ofreció la información respecto al señor Alejandro Toledo. El Ministerio Público, además de Alejandro Toledo, presentó información migratoria del señor Marcos de Moura Wanderley, Abraham Danón, Simón Barata y René Cornejo, tan igual como lo hicieron ellos. Obviamente, cada una de las partes le dieron un sentido de interpretación, pero obviamente la autoridad fiscal, en atención al análisis integral de la información, pues determinó que no era en todo caso, determinó la tesis fiscal en atención a las demás incidencias que existían, que efectivamente era un indicio en que las partes se habían, pues, que sería indicio del pacto colusorio que ellos habían llevado a cabo y que obviamente luego se dieron otras reuniones, como en Palacio de Gobierno, aquí en Lima. Muchas gracias. Por mi parte serían todas mis preguntas. Doctora Medina, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, muchas gracias, señora directora de debates. A la defensa técnica, doctor Su, como sustento de su pretensión impugnatoria anulatoria, usted ha sostenido que la resolución apelada vulneraría el derecho o la garantía fundamental de motivación de las resoluciones judiciales. Sin embargo, doctor, en su recurso de la página 6 a la 9, usted hace un detalle, hace un esquema de la resolución apelada, de la cual podemos vislumbrar que el juez habría analizado los 3 presupuestos materiales de la prisión preventiva, así como el principio de proporcionalidad y el plazo de la misma. Entonces, esto de alguna manera me hace advertir que la resolución sí estaría debidamente motivada. La pregunta entonces es, doctor Su, ¿cuál de los vicios o patologías de la motivación que el Tribunal Constitucional ha identificado en la causa 728-2008, me parece, habeas corpus, se configuraría en el presente caso? Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, nosotros hemos presentado la estructura de la resolución y desde el punto de vista, digamos, técnico, la estructura es correcta. Ha analizado los 3 presupuestos, tiene la base normativa. Sin embargo, cuando analiza el primer presupuesto, que son los graves y fundados elementos de convicción, lo que la defensa acusa es que en ese estadio de análisis el juez no ha considerado, no ha respondido, no ha dicho por qué los elementos de convicción aportados por la defensa no son suficientes para enervar los elementos de cargo presentados por el Ministerio Público. Ahí consideramos que está la vulneración. Ahora, ¿cómo incide esto en
de acuerdo a la casación o al habeas corpus 728, nosotros consideramos que hay una motivación insuficiente, ¿no? Incluso para una prisión preventiva debería haber una motivación cualificada donde se responda en forma detallada, y esa es lo que decía la señorita fiscal, ¿no? ¿Cuál es la lesividad o la trascendencia? La trascendencia es esa, que a mi patrocinado se le dicta 30 meses de prisión preventiva, pero no se le responde, se vulnera desde nuestro punto de vista su derecho de defensa, su derecho a probar, porque sus medios de prueba o elementos de convicción, técnicamente hablando, no son recogidos, no son analizados, ni tampoco el juez no dice, ¿sabe qué? Esto no es de recibo por estas razones. Simplemente hay un silencio absoluto respecto a esos extremos. Claro, sí lo entiendo, doctor Su, pero de la respuesta me permito más o menos inferir que lo que usted cuestiona no es tanto entonces la motivación, sino la valoración probatoria. El juez habría omitido valorar los medios de prueba, y eso no es un vicio, sino es un error, creo, de derecho, de hecho, ¿verdad? O sea, no ha llegado a establecer la veracidad de los hechos que se alegan porque ha omitido valoración probatoria. Entiendo más o menos lo que usted me quiere decir. Así, doctor Su, por favor. Claro, pero esta disquisición ha sido zanjada por el Tribunal Constitucional en el caso del habeas corpus de Ollantumala, donde el tribunal en los fundamentos 61, 62, 63 de esta sentencia establece, ¿no?, que le corresponde a la judicatura valorar, responder, ¿no?, en forma conjunta, tanto lo que sostiene en este caso el órgano persecutor como la defensa técnica, y eso no ha ocurrido. O sea, no estoy discutiendo si valoró bien o valoró mal. Yo lo que estoy diciendo es que no valoró, no tomó en cuenta, no se pronunció sobre ninguno de los elementos de convicción que la defensa presentó para demostrar que no existían los graves y fundados elementos de convicción. Claro, y esa deficiencia puede suplirla el tribunal de instancia, ¿no? De segunda instancia. Bueno, gracias, doctor Su. Ministerio Público, sobre lo preguntado, ¿desea aportar algo? Sí, señor magistrado. Bueno, solo indicar que en todo caso el nivel, como usted ha referido, ¿no? La defensa está propendiendo una valoración probatoria de los elementos de convicción que en todo caso la etapa razonable para su análisis es la etapa de juzgamiento, porque no olvidemos que para efectos de imponer la medida coercitiva se requiere solo que haya suficiencia, que, ¿no? Sospecha suficiente para efectos de poder interponer la medida, no como exige la defensa en todo caso. Solo eso, señor. Bien, muchas gracias, doctora Morales. Eso sería todo de mi parte, señora directora de debate. Gracias. Su micrófono, señora directora de debates. Disculpe. Señor presidente, gracias, doctor Medina. Señor presidente, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí. Vayamos. Teniendo en cuenta que la pretensión impugnatoria es de nulidad y no revocación, vamos a hacer las siguientes preguntas. Ministerio Público. He escuchado atentamente que como se habría establecido una comparecencia simple, entonces, ¿existe una resolución del órgano jurisdiccional imponiendo esta comparecencia simple o solamente es que se presume que existe una comparecencia simple? Bueno, señor magistrado, debo de indicar a la mano, no tengo el auto emitido por el juzgado, pero debo de entender que la medida que se impuso fue una comparecencia simple, y más aún si dentro del mismo requerimiento la representante del Ministerio Público sostiene la variación de comparecencia simple a por prisión preventiva, ¿no? Entonces esa es la medida que debió primar. La pregunta es, ¿quién impuso la comparecencia simple? ¿Se impuso el órgano jurisdiccional? Sí. Sí. Entonces, eso es lo primero que tenemos que validar. Segundo, desde ese momento que se puso comparecencia simple, ustedes indican que el fiscal provincial se reservó su derecho de solicitar una medida cautelar pertinente.
Es lo que aparece en las disposiciones fiscales. Ya. Desde 2017 al 2024 son 7 años de reserva, entiendo. Eh, Se me ha explicado, señores magistrados, que una vez concluida la investigación preparatoria y formular su requerimiento, la fiscal, que fue en el año... voy a ver el dato concreto. Fue a finales del 2023, tengo entendido, ¿no? Recién solicitó la variedad. Primero requirió la prisión preventiva, obviamente se recondujo a que plantee una variación de la comparecencia, de la medida coercitiva de comparecencia simple por prisión preventiva. Y es allí donde recién se da, dentro de esta incidencia, la evaluación de todos los elementos de convicción que se han recabado durante la etapa. La pregunta es, desde los 2017 hasta el 2016 que se presenta, hasta el 2023, diciembre que se presenta la prisión preventiva, ¿valdría una reserva de solicitar medida cautelar? Bueno, dentro de la disposición fiscal lo tipificaron así, señor. Bueno, lo mencionaron, hicieron esa precisión, ¿no? Que obviamente sabemos por las normas procesales que al no existir una petición expresa por parte del Ministerio Público sobre la medida a imponer, obviamente la autoridad judicial dentro de sus facultades puede imponer la medida de comparecencia simple, que ha sido el caso, ¿no? Bien. Ahora, esta reserva, ¿cuál es el sustento normativo de esta disposición de la Fiscalía que se puede reservar? Bueno, no sabemos, señores magistrados, que esa figura en todo caso citada como tal no lo prevé la norma procesal, pero digamos dentro de la terminología, o en todo caso la razón que se expone en estos considerandos, debemos presumir que no se solicitó en su momento porque obviamente no tenían o no contaban con elementos de convicción suficientes o idóneos en todo caso para poder plantear la petición de la prisión preventiva, ¿no? La medida de prisión preventiva. Claro, y le hago estas preguntas porque necesitamos tener un baremo temporal para señalar a partir de qué momento consideramos que existen nuevos elementos de convicción. Entonces, ¿cuál sería, desde su punto de vista, el momento en el cual nosotros tengamos que tener en cuenta cuáles son los nuevos elementos de convicción que sí generan una prisión preventiva? Señores magistrados, dentro de los elementos de convicción que han sido analizados dentro de la resolución para resolverse esta incidencia, se han generado durante la etapa de investigación preparatoria, luego de la formalización respectiva, dentro de la carpeta fiscal. O sea, no me dejo entender, creo, disculpe. Si tenemos una disposición que dice se reserva en el 2017, y luego más adelante tenemos otra segunda disposición que se reserva, y no sabemos cuánto tiempo es la reserva, porque no puede haber una reserva indeterminada, ¿no? Yo entiendo que puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, mientras se estudia el caso para determinar qué tipo de restricción se puede solicitar. En 1 año ya se estudió y no hay ningún pedido, entiendo que ya no hay nuevo elemento de convicción que sirva para poder efectuar una medida limitativa o variar una medida limitativa. Entonces, reconduzcamos la pregunta. Sí. El último año de la investigación, vayamos al último año, o sea, todo lo que es diciembre de 2022 a diciembre de 2023 que presentan la medida limitativa de derechos. ¿Qué elemento de convicción fue nuevo en ese año respecto al peligro de fuga? señor magistrado, yo me permitiría en todo caso indicar que la representante del Ministerio Público, una vez concluida la investigación preparatoria y evaluado los elementos de convicción que pudo reunir, ha destacado ella las declaraciones de los colaboradores eficaces que he indicado que se recibieron en el año 2020 dentro de la investigación fiscal y que se ha... Disculpe, señora fiscal, ya hemos dejado el elemento de convicción sobre el primer presupuesto. Estamos en el elemento de convicción del tercer presupuesto, que es peligro procesal de fuga. Sobre peligro procesal de fuga le da un lapso temporal de 1 año. En 1 año, referente al requerimiento, ¿cuáles son los elementos nuevos que infieren la existencia de un peligro?
bueno, en este caso, señor presidente, se planteó el comportamiento procesal que tuvo el procesado en este caso, que no se sometió, ¿no?, a la justicia, y obviamente se resalta la extradición y cómo luego de aprobarse esta, pues es extraditado a nuestro país. Y ese es uno de los fundamentos principales para efectos de presumir, obviamente, de que no se sujetaría a la presente investigación y que era necesario hacer su aseguramiento. Eso es lo que se destaca. Ese argumento que usted nos está indicando está contenido en la resolución venida en grado. En este caso, señores magistrados, bueno, la autoridad judicial resalta la falta de arraigo, bueno, domiciliario en específico, ¿no? Y familiar, que al año 2000, pues, 23, del 2017 al 2023 no había tenido el acusado. Finalmente, en el tema de proporcionalidad, el imputado tiene más de 80 años y según las normas procesales y la ley de adulto mayor, establecen que tiene una prioridad ahí para su procesamiento en temas de restricción al derecho a libertad. El juez ha sustentado, justificado, ¿por qué no se le otorgó una detención domiciliaria al señor? Destaca en este caso la autoridad judicial, ¿no?, la calidad de expresidente de la República, ¿no?, que ha tenido el encausado, así como también la necesidad de evitarse el peligro de fuga y obstaculización. Es lo que resalta la autoridad judicial para establecer la necesidad de la imposición de la medida, señor. Claro. ¿Hace alusión a la ley de adulto mayor? Ahorita no lo encuentro en específico, pero lo que destaca la autoridad judicial, señores magistrados, es el interés general de la sociedad, ¿no?, para efectos de reprimir el delito, pero obviamente respetando los derechos fundamentales. Es lo que señalo. A ver. Y en atención también a los graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Sobre todo resalta, señores magistrados, la institución, en todo caso la investidura que el antes mencionado tenía a la fecha de comisión de los hechos. Por eso, para efectuar el test de proporcionalidad, tuve en cuenta la edad del investigado versus la investidura, versus qué temas hizo la ponderación. Destaca en este caso, señores magistrados, en la página 29, el juez destaca que si bien es cierto, ¿no?, cuando se trata de personas mayores de 65 años, cabe la posibilidad de una detención domiciliaria, sin embargo indica, esta se da siempre y cuando pueda evitarse el peligro de fuga o de obstaculización. Y en el caso que nos ocupa, indica, no garantiza para nada la presencia del investigado, teniendo en cuenta los antecedentes que hemos descrito precedentemente, que está referido a su extradición, y no cumpliría la misma finalidad que sí cumpliría la prisión preventiva, que es el aseguramiento de la presencia del imputado, no solo para la etapa intermedia, sino también para el posible juzgamiento. Bien, muchas gracias. A ver, la defensa, respecto a las preguntas y respuestas dadas, ¿algo que aportar? Sí, señor juez, la investigación preparatoria culminó en diciembre del año 2022
hubo un requerimiento fiscal, pero fue devuelto y luego estuvo un año paralizado el proceso entre Fiscalía y Juzgado de Investigación Preparatoria. Eso como un dato importante. Es decir, el 2023 estuvo paralizado el expediente y se retoma en el año 2024. Ahora, no existe una resolución expresa que haya dispuesto la situación jurídica procesal del señor Toledo. O sea, no hubo una resolución donde le digan usted tiene comparecencia simple. Simplemente el Ministerio Público se reservó, como usted ha señalado, de acuerdo a las disposiciones fiscales 9 y 12, se reservó y eso quedó así en forma indeterminada. Y luego llega este requerimiento de variación de comparecencia simple por prisión preventiva. Ahora, en relación al peligro procesal, nosotros no hemos cuestionado este extremo en la medida en que nosotros hemos acusado un tema de nulidad y no de revocatoria. Sin embargo, sí, el juez no aceptó. En un momento pedimos nosotros que se le pueda dar un arresto domiciliario en la medida, considerando la edad del señor. Segundo, dijimos que él, por ser un jefe de Estado, tiene una seguridad que también le da el Estado, y que todo esto garantizaba pues que no podía salir, además que el pasaporte está en custodia, pero no fue de recibo. El juez consideró que para asegurarlo necesitaba dictarle esta medida, ¿no? Eso es lo que yo podría aportar en relación a estos hechos, señor juez. A ver, me indica que la investigación preparatoria culmina en el 2022. Sí, culminó, señor juez, en el año 2022. ¿Y el requerimiento de acusación qué fecha se presentó? Yo tengo un requerimiento que fue a fines del 2022 notificado, señor juez, en los primeros meses de 2023, pero luego el juez encuentra unos defectos y devuelve el expediente, y de ahí nosotros no volvimos a saber nada hasta el año siguiente, hasta enero o diciembre del año 2023, en que nos vuelven a notificar, y resulta que el Ministerio Público había subsanado, pero el juez, por su carga procesal, no había dado trámite, había estado como 6, 8 meses paralizado en el juzgado, ¿no? Entonces, eso más o menos son los tiempos que han transcurrido. La pregunta es, ¿en este requerimiento de acusación también se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva o fue aparte? Fue aparte, señor juez. En el requerimiento no se hace ningún pedido. Ya. ¿En qué fecha se hace el requerimiento de prisión preventiva? En paralelo, o sea, en el año 2022 hubo un requerimiento de prisión preventiva y un requerimiento mixto. Fue devuelto ambos y nos notifican en diciembre del 2023, señalando fecha para enero del 2024, tanto del traslado del requerimiento mixto con la acusación como el requerimiento de prisión preventiva. Muchas gracias. Bien, de mi parte no tengo más preguntas ni detalles de debate. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ya han concluido entonces la ronda de preguntas y precisiones por parte de los miembros del tribunal. Vamos a preguntarle al señor Alejandro Toledo Manrique si desea hacer uso de la palabra. No está obligado. También tiene derecho a guardar silencio. Si desea dirigirnos la palabra para que pueda formularnos, ¿no?, alguna algo que considere pertinente, se le va a conceder 3 minutos. Adelante, señor Alejandro Toledo. Muchísimas gracias. Magistrado, señores, magistrado, miembro de esta corte. No tengo el privilegio de ser abogado, entonces le pido disculpas, por favor. Pero quiero señalar algo que refuerza lo que acaba de decir mi abogado. Primero, yo he sido, mientras estaba enseñando en la Universidad de Stanford, he sido citado y procesado en el área en California por el tema Odebrecht. Y por eso han pedido mi extradición y el Departamento de Estado ha aceptado la extradición por Odebrecht. Punto número 1. Punto número 2. Los señores fiscales, una vez que se enteran que el señor Maiman está muriendo en Israel, vuelan
a Israel sin comunicar a mi defensa. Y ahí le piden que se someta a ser testigo eficaz. Hemos buscado el tema de los fondos. Bueno, sobre este tema, debo decirle que un fiscal de la nación ya hizo un examen de todo la estructura de mis cuentas en el mundo. Yo no tengo dinero, vivo de mis actividades académicas y mis conferencias internacionales. Entonces, yo autorizo otra vez, ya está el reporte hecho por el fiscal, autorizo que abran todo en el mundo, que hoy día es muy fácil tratar de ubicar el dinero que están diciendo la fiscalía. Señor Toledo, ya se le acabó el tiempo que se le ha concedido. Si pudiera ir ya concluir. Un minuto. Yo tengo un domicilio que lo adquirí antes de ser presidente, en 1997. Lo tengo y ahí vivimos cuando estamos aquí, y siempre vive mi familia ahí. Mi familia. Entonces, quiero que ustedes sepan, les doy estos elementos, y el último es que hemos descubierto el lugar a donde se encuentran los recursos que ha obtenido el señor Mayman de Odebrecht y de otras compañías. Les agradezco enormemente, perdónenme por el tiempo. Muchas gracias, señor Toledo. Bien, hemos escuchado entonces la última palabra del señor diputado Alejandro Toledo Manrique. Con ello hemos concluido los debates sobre esta apelación de auto. El tribunal entra en deliberación y la respuesta le será comunicada a los sujetos procesales en el más breve plazo en sus casillas electrónicas. Por mi parte, habríamos concluido, señor presidente. Muchas gracias. En ese sentido, la sala pasa a deliberar y la resolución será emitida y notificada en sus casillas electrónicas en el plazo correspondiente. Muy buenas tardes con todos. Hemos concluido. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.